6 de la mañana con 22 minutos. Continuamos con más información aquí en la rotativa del aire de RPP, la voz de todo el Perú. Valeria Fuertes y Ruperto Arroyo, a esta hora te acompañamos. Y hoy el mundo tiene puesta su atención en lo que pasa en Londres con la coronación de Carlos III. Asume pues el reinado en Londres, y desde luego esto también tiene repercusiones a nivel político. A nivel de la geopolítica también se ve de ángulos importantes. Y por eso esta mañana vamos a dialogar con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, muy buenos días. Ajá, vamos a conversar con el internacionalista, como bien mencionabas, Ruperto. Carlos ya luce, de hecho, Carlos III, el rey Carlos III, luce la suntuosa corona de San Eduardo como rey del Reino Unido. Esto luego de 70 años de coronada la reina Isabel II, ¿no? Ahora él se convierte en lo que sería pues el monarca número 40, imagínense ustedes, número 40 tras jurar ante el arzobispo de Canterbury. Recordemos que Isabel II fue la monarca más longeva de la historia y que esta ceremonia se ha caracterizado por situaciones, ¿no? o pinceladas muy marcadas que han hecho de esta ceremonia un acto protocolar distinto al de las anteriores. Por ejemplo, un detallito que lo habíamos comentado antes de la pausa: Carlos III, el rey Carlos III, rezó en voz alta. Era la primera vez que un monarca lo hacía en una coronación, convirtiéndose pues en la primera persona, el primer monarca con una acción tal como lo hemos visto. Él pedía justamente cierta compasión a Dios, pero sobre todo de encontrar en este reto importante que le toca a él asumir, la libertad perfecta y el conocimiento de tu verdad. Él le hablaba a Dios en esta oración que lo hizo en voz alta. Pero no solamente eso, vimos en este proceso protocolar, en esta ceremonia protocolar, un coro de gospel que no se había visto hasta el momento de hoy. Son detallitos que llaman mucho la atención en una ceremonia, como bien señalábamos, muy importante a nivel mundial. Así es, Valeria. Y ya estamos ahora en contacto con el internacionalista don Miguel Ángel Rodríguez Mackey, un poco para también conocer las repercusiones que traerá ahora el reinado de Carlos III. Vamos a darle los muy buenos días a Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Bienvenido a RPP. Ruperto, Valeria, muy buenos días con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Por qué es tan importante para nuestro país informar, señor Mackey, de una ceremonia tan importante como esta? ¿Cuál es el impacto? Coméntenos. Fíjate, Valeria, en primer lugar decir que el Reino Unido, lo que conocíamos en los siglos XIX y XVIII y hacia atrás como Inglaterra, ¿cierto? Ha sido primero el gran hegemón del sistema internacional durante el siglo XIX, la famosa histórica era victoriana que vinculó al Perú con el Reino Unido. Nuestro primer contacto bilateral se crea en 1823, o sea, a poquito nada más de que ya había dejado el protectorado don José de San Martín y llegaba Simón Bolívar con el título de dictador. Nosotros comenzamos a tener, de hecho, en ese año nuestro primer cónsul general. Y ellos también en el Perú. La relación peruano-británica es histórica. Recordemos que incluso comercialmente tuvimos un gran impacto e influencia por la libra esterlina, la libra peruana que en algún momento tuvimos en el Perú. Relaciones internacionales comerciales en el siglo XIX, acuérdate del famoso contrato Grace que tanto hemos estudiado en el colegio, sí, y que llegó hasta ahora, la Casa Grace, que está hoy bajo regento de la Cancillería peruana. Yo trabajé allí un buen tiempo cuando estaba en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y en el siglo XX, ni hablar, hemos visto 3 coronaciones: la de Jorge VI, Isabel II y Carlos III. Abuelo, madre e hijo.
3 coronaciones en el siglo XX, bueno, XXI, la de Carlos III, que ha incluido, como ya muy bien has dicho, el ungimiento, la coronación y la entronización. 3 estadios relevantes que colocan evidentemente al Perú en su mirada de estrechamiento con el Reino Unido. Hoy tenemos embajada en el Reino Unido, como no, y ellos aquí en el Perú. Nuestra vinculación se ha estrechado cada vez más, no obstante que el Reino Unido, como sabemos todos, no es parte de la Unión Europea. Ellos salieron, pero igual el Perú ha mantenido una vinculación, de tal manera que incluso el noviembre del año pasado nosotros no necesitamos visa para permanencias cortas en el Reino Unido. Esto es muy importante y eso ha posibilitado que muchos jóvenes estudiantes, gente que con enorme posibilidad de proyección hayan mirado hacia Londres, hacia las enormes aventuras que tiene el Reino Unido para las posibilidades peruanas. El comercio entre nuestros dos países es muy importante, muy vigoroso. Hay que recordar que tenemos un tratado de libre comercio con el Reino Unido, y este tratado de libre comercio, que ha sido vigoroso desde el año 2013 en que entró en vigencia, pues se ha venido fortaleciendo cada vez más, además de otras vinculaciones históricas. Aquí tenemos en el Perú una enorme presencia británica, claro. Tanto así que los ingleses, los galeses, los escoceses y los irlandeses, los 4 que forman el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por ese enorme flujo de británicos que llegaron al Perú en los años 20 o 30 en esos barcos que se demoraban 3 meses, entre ellos llegó mi bisabuelo. Aquí tienes en Lima el famoso cementerio británico. O sea, creo que me parece que está en el Callao, es muy ¿verdad? Importante para el Perú. Que me parece que está en el Callao ese cementerio, doctor Mackay. En el Callao, así es. Ahí está enterrado mi bisabuelo, y muchos otros británicos que llegaron mirando al Perú como un espacio de tranquilidad y prosperidad. Huían, hay que decirlo también, del impacto de la Primera Guerra Mundial, que se inicia con el asesinato del archiduque Francisco Fernández Sarajevo en 1914, y venían hacia América del Sur en grandes barcos, así como nosotros en algún momento viajábamos para Estados Unidos buscando nuevas aventuras, ellos también. De manera que yo diría que es importante Gran Bretaña para el Perú. Y mira cómo fuera del recinto de la abadía de Westminster, donde se ha desarrollado todo este evento, la gente como quiere, ¿no es cierto?, a su historia, a su vinculación ancestral, medieval, a su rey, a su monarca, y por eso luego de la coronación vimos ese eco en toda la abadía. Dios salve al rey, que se dice desde 1671, en los tiempos inmediatos a los tiempos de los Tudor. Sobre eso quería consultarle, don Rodríguez Mackay. A propósito de esta, vamos a decir, de estos rituales religiosos que se dan en el marco de la coronación, ¿qué tanto papel tiene la Iglesia, por ejemplo ahora, ¿no?, en la continuidad del reinado del rey en Reino Unido? Mucho. Yo te agradezco por la pregunta, Ruperto, mucho, porque comprenderás que la Iglesia, luego del proceso de la reforma en que Juan Lutero en Alemania, Enrique VIII en Inglaterra, es verdad, se produce una escisión con el cristianismo, pero el anglicanismo se constituyó en la fortaleza moral del Reino Unido, de tal manera que el rey es el jefe de la Iglesia anglicana. Y lo que hemos visto hoy día, imagínate, el propio arzobispo le pone en medio de todos, en la propia abadía, las espuelas, la espada, las arnillas, el orbe, los anillos, el guante, el cetro real. Todo ese proceso, como muy bien dices, es escolástico, es un proceso imbricado de religión. No hay coronación que pueda despojarse del rito religioso, es parte constitutiva, inherente en el proceso de ungimiento
del monarca inglés, británico, que hoy hemos visto, no se realiza en un estadio, no se realiza en un parque, se realiza en la propia abadía, porque tiene pues un reporte histórico. Yo miraba más temprano cómo fue el de Isabel II, muy joven, en 1952. Bueno, ese mismo proceso impoluto, incólume, que se ha mantenido, y con un ungimiento, es decir, la crismación del monarca, buscando que se mantenga en el ocultamiento, no porque no quiera verse por alguna otra razón, sino por la pulcritud de la relación del derecho divino que era ancestral con la conexión mortal. Es decir, esto ya, por supuesto, a eso voy, porque es muy interesante este análisis, doctor McKay, ¿no? Que el hecho de que el arzobispo de Canterbury haga esta coronación, él ponga la corona, y es incluso histórico, ¿no? Que el poder no era mortal, sino era de Dios, ¿no? Era Dios quien daba el poder al rey. Entonces, por eso el arzobispo y los representantes eclesiásticos hacen este acto. Y es bueno que se mide como histórico, como conservación de la cultura, como una raigambre que se mantiene hasta el día de hoy. Hoy, por supuesto, nadie asume que el monarca es hijo de Dios, como lo hacía en Francia Luis XIV con el Estado soy yo, pero respetan esta visión ancestral de la Constitución, del origen del derecho divino en el monarca, que luego, como sabes tú, se separa por el jus naturalismo, el derecho natural, ya con la Revolución Francesa, que impacta también en el Reino Unido, pero se ha mantenido, y hay que mirarlo históricamente. ¿Y por qué lo decimos? Porque también hoy día hemos visto cómo en las afueras de la abadía pues han habido manifestaciones antimonárquicas, ¿no? Tremendo. Es uno de los que está en contra, pero ya te digo que es minoritario, porque los británicos cada vez más quieren a su monarca de turno. Hay una relación, hay un imaginario colectivo construido y además, en la historia británica. Y además somos testigos de una ceremonia tan importante como esta. Muchísimas gracias, Miguel Ángel McKay, internacionalista, quien estuvo con nosotros y también ex canciller. 6:35, momento de hacer una pausa. Vamos a regresar, por supuesto, con más aquí en la Rotativa del Aire.